Hola a todos. Bueno, vamos a cocer una centolla. Yo he comprado hoy esta en la plaza, en el mercado, y es una de las primeras centollas de la temporada, que se abrió la veda ahí hace un par de semanas. Como veis, es una centolla pequeña, debe de pesar un medio kilo. Y aquí estas pequeñitas en Galicia se les llama pateiro. Aún está viva, aún se le mueven las patas, está viva. Y si la fuéramos a cocer hoy, la tendríamos que cocer en agua fría. Y si estuviera muerto, en agua hirviente. Pero como yo no la voy a cocer hoy, la voy a cocer mañana, la voy a dejar así tal como está, tapada con un paño mojado en la nevera hasta mañana. ¿Vale? Hola a todos. Bueno, pues vamos a quitar de la nevera nuestra centolla que compramos ayer. Bueno, como podéis ver, ahora ya está muerta, ¿eh? Y la debemos de cocer en agua hirviendo. Si estuviese viva, la debemos de cocer en agua fría. Debemos de procurar que el agua cubra justo a la centolla, que no sea demasiada agua, que lo cubra solamente lo justo. Y de sal le vamos a echar unos 50 o 60 gramos de sal gruesa por litro de agua. Aquí más o menos calculo que debe haber casi unos 2 litros de agua, entonces le vamos a poner unos 100 gramos de sal. Unas hojas de laurel y listo. Esperamos que hierva el agua para meter la centolla. Bueno, ya hierve el agua y ahora cogemos la centolla. Si queremos la podemos enjuagar ligeramente un poco en el agua. Y la ponemos a cocer con las patas hacia arriba, o sea, con el vientre hacia arriba. Y empezaremos a contar el tiempo de cocción cuando vuelva a hervir el agua. Para una centolla de hasta 1 kilo de peso, con 15 minutos es suficiente. Para centollas más grandes, pues varía entre 20 minutos y 30. Bueno, ya empieza a hervir y calculamos más o menos 15 minutos. Bueno, pues llevan 15 minutos. La quitamos. La ponemos a escurrir. ¡Ay, Carmela, que chove! A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subindo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando. Bueno, lista. Pues nada, buen provecho. Como un peregrino por el camino de la ilusión.